orar para entregar este tiempo en las manos del Señor. Señor, te damos gracias por este día y por habernos traído aquí con bien a tu casa, para que podamos adorarte, cantar alabanzas a tu nombre y aprender de ti a través de tu palabra. Guíanos y dirígenos en todo, para que tu nombre sea glorificado en todo lo que hacemos y que podamos ser edificados. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. La semana pasada estuvimos mirando, se nos acabó el tiempo como a la mitad de mirar el párrafo número 6 del capítulo 5, hablando de la providencia de Dios. Entonces vamos a volver a leer ese párrafo y vamos a revisar un poco y más probable vamos a terminar el capítulo 5 hoy. Vamos a terminar de hablar del párrafo 6 y el párrafo 7 para terminar este capítulo. Entonces, si alguien puede leer, creo que está en la página 14 o 13 al 14. 14, es la misma 14. En la página 14, párrafo 6. Dice, en cuanto a aquellos hombres malvados e impíos a quienes Dios, como juez justo, ciega y endurece a causa del pecado anterior, no solo les niega su gracia, por la cual podría haber iluminado su entendimiento y obrado en sus corazones, sino que también algunas veces les retira los dones que tenían, y los deja expuestos a las cosas que su corrupción convierte en ocasión de pecado, y a la vez los entrega a sus propias concupiscencias, a las tentaciones del mundo y al poder de Satanás, por lo cual sucede que se endurecen bajo los mismos medios que Dios emplea para ablandar a otros. Y esa última parte realmente nos debe asustar un poco. Y entonces vimos ese pasaje de Romanos 1, 24 al 28, donde 3 veces Pablo dice que Dios los entregó. Es como el mundo, la sociedad, decía, como insistía en estas cosas, y Dios dice, ok, está bien, eso es lo que quieren. Entonces Dios entrega al hombre a, a sus deseos, sus pecados. Y habíamos hablado habíamos leído los textos de Mateo 13, 12 y 25, 29. Como dice Mateo 13, 12, porque al que tiene se le dará más y el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y, y el 25-29 dice básicamente lo mismo al final de la parábola de los talentos. El que se le dio uno y lo había escondido, aún ese que él tenía le fue quitado. Y entonces esa parte básicamente cubrimos los puntos 1, 2 y 3
en el párrafo. Entonces, vamos a mirar esa parte que corresponde al número 4, que donde dice, ajá, y los deja expuestos a las cosas que su corrupción convierte en ocasiones de pecado. Entonces, vamos a leer ese Deuteronomio 2:30, Segundo de Reyes 8:12 al 13, esos dos textos para ilustrar, para comprobar esa declaración que ellos están haciendo. Deuteronomio 2:30. Mas Sehón, rey de Hesbón, no quiso que pasásemos por el territorio suyo, porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano, como hasta hoy. Entonces, Dios dejó que él se endureciera su corazón y dijo, no, no van a pasar por aquí, para utilizar eso para que el pueblo de Israel lo pueda conquistar. Y Segundo de Reyes 8:12 al 13. Y Hazael dijo, ¿por qué llora mi señor? Entonces respondió, porque sé el mal que harás a los israelitas. Incendiarás sus fortalezas, matarás a espada a sus jóvenes, estrellarás a sus niños y rasgarás el vientre a sus mujeres encinta. Entonces Hazael dijo, pero, ¿qué es su siervo, sino un perro, para que haga tan enorme cosa? Y Eliseo respondió, el Señor me ha mostrado que tú serás rey de Aram. Entonces, este es cuando el rey anterior estaba enfermo y Eliseo estaba en Damasco y el rey escucha que el profeta está ahí. Entonces, él manda a Hazael a preguntar, ¿me voy a recuperar o no? Y Eliseo dice, dile que sí, tú vas a recuperar, pero sabiendo lo que iba a hacer Hazael, que el siguiente día él le mata al rey y toma su lugar. Entonces se cumple la profecía de Eliseo y es que Dios estaba entregándole a sus corrupciones porque iba a usar eso como disciplina al pueblo de Israel. Y entonces por eso citaron este texto, porque fue que Dios estaba entregando a Hazael a sus deseos pecaminosos y su deseo de matar y conquistar a Israel. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario sobre esta parte. Se podría decir que entonces el Señor, eso es como la disciplina, que al momento no es causa de gozo Uh-huh. y después trae frutos apacibles. Es decir, el Señor utiliza muchas dificultades en sus hijos para hacerlo ver la necesidad que tenemos de Él, porque a veces nos desviamos y si no hay una disciplina,
entonces, ¿cómo vamos a corregir nuestros defectos si no Ujú, es a través de las dificultades y ver que el Señor tiene control de todas las cosas? ujú. Y actualmente vemos una, uno, en Deuteronomio 2, vemos que Dios endureció su corazón para que Israel eventualmente lo conquiste. Y aquí en Segundo de Reyes, Dios deja a este, a, su, a sus deseos, para disciplinar a Israel. Entonces Dios puede usar de las dos formas, para, para el bien de su pueblo o para disciplina. Y Dios es el que controla y Él permite que que ciertas personas estén controlados por sus concupiscencias y sus pasiones. Okay. Manera de ilustrar eso se me ocurre. eh, el agua tibia que hablando la papa es la misma que endurece a un huevo. Entonces está en la naturaleza de la persona. Ujú. Eh, hay una diferencia de respuesta entre el creyente y el inconverso. Y el párrafo hace énfasis en que son hombres malvados e impíos. Ujú. Y Dios les entrega su impiedad y su maldad, pero también lo utiliza para o el bien o para la disciplina de su pueblo. Bueno, en cuanto a este párrafo, no sé, estoy pensando en algunas cosas y mirando los textos que hemos leído desde el domingo pasado hasta ahora. Ujú, Realmente muchos de los textos que encontramos aquí no están hablando específicamente al inconverso. Entonces nos encontramos que muchos cambios Dios hace en la vida de muchos creyentes por causa de su maldad. Pero el párrafo dice a aquellos malvados e impíos. O sea, no siempre son todos no conversos. A lo que Dios muchas veces le quita cosas, le prohíbe cosas, lo castiga, porque estamos asumiendo de que todo lo que se está diciendo aquí, por lo que el párrafo mismo dice, es que se está refiriendo a inconversos. Y eso fue lo que yo quise traer incluso la semana pasada, para ver si nosotros veíamos eso en los textos, si únicamente es para los inconversos o no. Ya que este tipo de acciones de Dios son analizadas por las personas que piensan en la inseguridad de la salvación. O sea que Dios te quita y Dios te pone, Dios te puede dar y Dios te puede quitar al mismo tiempo. O sea, ¿qué es lo que está pasando realmente aquí al ver lo que Dios hace con las personas, ujú, tanto creyentes como no creyentes? ¿Sí entienden? ujú. O sea, porque Dios castiga a creyentes como a no creyentes. Estás todo el tiempo aquí hablando de que Dios le quita a los creyentes y a los no creyentes, no sé. Y eso es lo que yo quiero que nosotros analicemos aquí. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Corintios, de la persona que pecó, que Pablo dijo, bueno, una amonestación a la iglesia porque no hicieron nada al respecto, que después en segunda de Corintios se ve que la persona viene arrepentido, pero en primera Corintios esta persona es excomulgada de la iglesia. Ah, y dice el texto para que Satanás sea Entregarlo a Satanás. entregarlo a Ajá. Satanás. Entonces, si vemos el ejemplo del resultado en la segunda carta, de que la persona vino arrepentido y la iglesia los recibió, Pablo aconsejó que los recibieran. Ese es un ejemplo también de cómo Dios suelta a la persona en banda, como decimos por ahí,
por un momento, bueno, eso es lo que tú quieres, te voy a dejar que te vaya de boca, y después que la persona recibe la consecuencia de su pecado y ve y entra en razón y el Señor restaura a esa persona porque ya manifestó arrepentimiento, sería la misma cosa, ¿no? Bueno, eso es si estamos hablando de un creyente. Exacto. Pero es lo que a iba un decir. inconverso, Dios lo entregó y ya. Sí, porque yo creo que esa persona de Corintios, capítulos 5 y 6, realmente es un creyente. Ujú, Que Dios trata con él de la misma manera que trató con Jonás. Era Jonás no creyente o no, pero Jonás fue un creyente que se opuso y peleó con Dios. ujú, Sin embargo, Dios siguió tratando con él porque era uno de los suyos. ujú, Entonces, es ver los textos que tenemos en nuestras manos y continuar mirando todo el contexto. Porque Dios cuando, por ejemplo, trata con un creyente y frena muchos de sus dones y sus capacidades, es para aleccionarlo e enseñarlo, posiblemente porque lo quiera utilizar más tarde de una manera muy especial. ujú. Pero primeramente tiene que disciplinarlo, ayudarlo y guiarlo. Y a veces esa persona necesita pasar por esa experiencia para poder Sí. ser útil más adelante. Entonces la conclusión nuestra sería que no, es que él se fue al mundo, abandonó a Dios, entonces después volvió otra vez y Dios lo restauró. O sea que Dios va a estar con una persona todo el tiempo. Yo te salvo hoy, mañana no te salvo. Depende de ti. Cuando la Escritura enseña de que no es por causa del hombre, ni es por ninguna obra que el hombre haga, sino de Dios. Yo lo que creo es que Dios trata con las personas cuando Él los llama, Ujú, porque está tratando con pecadores, sí. como somos todos nosotros. Y una y otra vez vamos a continuar pecando, fallando ante el Señor. Y Dios, a quien ha llamado, lo instruye, lo enseña, lo disciplina, lo cuida. ¿Y cómo lo hace? A su manera, muchas Ujú, veces castigándolo. sí. A mí me llama la atención en el versículo 6, creo que la clave, digo yo, la oración clave para entender o hacer la diferencia de cuál es un creyente y quién no es un creyente, es la manera como responde a la disciplina del Señor o cuando el Señor lo castiga. Porque el versículo 6 al final dice, por lo cual sucede que se endurecen bajo los mismos medios que Dios emplea para ablandar a otros. Entonces, la aflicción, generalmente hablando, es un medio que el Señor utiliza tanto para disciplinar a sus hijos, tratar con ellos, como el pastor venía diciendo, como también endurecer a otros para cumplir el propósito que Él había predeterminado. Ujú, Que hay otra cosa aquí en base a eso, no sin dejar de decir que lo que Heidi está diciendo es cierto, es que no siempre el arrepentimiento determina no. que la persona realmente ya eso ha sido. Vemos, por ejemplo, el caso de Faraón. ¿Cuántas veces no se arrepintió Faraón? Oh, sí, Y exacto. volvió exactamente a lo mismo. Es Ujú, la continuidad. Porque el que se arrepiente comienza a humillarse, comienza a bajar la guardia, comienza a ver a otras personas incluso como superiores a él mismo, como Pablo enseña en Filipenses. O sea, esa es la actitud del creyente. Ya él no va, dice, miren que yo pedí perdón y yo fui perdonado y yo pasé por lo que tenía que pasar. Cuando ujú, una gente saca como si fuera un trofeo el que él pasó por una situación difícil y que él tuvo que pasar ese proceso, es un inconverso. ujú, Porque él está buscando honra y mérito para sí mismo. sí. No sé si me doy a entender, son cosas delicadas, Ujú, sumamente delicadas, ujú, porque tienen que ver con todo el proceso de la narración bíblica con respecto a la salvación y el trato de Dios con el hombre. O sea, mi problema con el párrafo aquí es que no sé por qué especifica que todo lo que está pasando acá tiene que ver con malvados e impíos, y yo no lo veo, sí, no necesariamente. ¿me entiendes? Yo no lo veo. Bueno, Y de verdad aceptamos esta constitución y creemos en ella, pero no creo que en esta parte, no, incluso los textos que se han mencionado no aclaran eso. Bueno, quiero leer este texto, a lo mejor ilustra un poco. 2 Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ese es un ejemplo de cómo
algo que funciona bien para el creyente resulta malo para el inconverso. Ujú. Y ellos, creo que en este párrafo realmente ellos están eh, concentrando en los inconversos, porque el siguiente párrafo va a tratar más específico sobre el pueblo de Dios, de sus hijos, que cualquier cosa Dios lo utiliza para el bien de sus hijos. Entonces, eh, este párrafo específicamente está hablando de los inconversos, eh, porque en el siguiente van a Sí, tratarlo. está bien, pero Ujú. si leemos de nuevo todos los textos que hemos leído, te vas a dar cuenta de que no está hablando todo el tiempo de inconversos, sino de creyentes, Ujú. de personas que Dios ha llamado, y ese es el punto. O sea, si yo quiero concentrarme en eso y enseñar que eso pasa con los inconversos, eso es verdad, pasa con ellos, pero también puede pasar con los creyentes. Ujú. Pero Alma, como como que voy a son decir, creyentes, el resultado final es diferente. claro, eso lo entendemos. Ujú. Sí. Es algo que quiero compartir que no estoy muy segura si se adapta a lo que estamos hablando, que quiero compartirles. En el trabajo está pasando de que hay mucha enfermedad de COVID, mucha gente. O sea, ya rebasamos más, yo creo, de 50 personas contagiadas en una misma, en un misma área. Entonces, ahí en el trabajo hay mucho testigo de Jehová. Entonces, ellos saben que yo soy cristiana, que yo soy creyente, y platicando decía, luego oremos por las personas que están enfermas, porque en realidad ellos dejaron de venir, pero no sabemos cómo están viviendo su enfermedad. Luego oremos por esas personas, y él me decía que no podía estar orando por una persona que no es creyente, que él no podía hacer. Dice, oremos por las personas que somos que creemos, me dice, como tú o como yo, aun cuando yo tenía mi duda de que él pensara que que yo era una persona digna para que él orara por mí, porque igual y no lo soy para él, porque no tenemos las mismas creencias, ¿verdad? Entonces él decía, es que no podemos hacer eso. Dice, tú ora por por, por la gente que es creyente, pero por la que no es, no estés orando. Entonces sí digo yo, en realidad no sabemos qué personas de las que están viviendo ahorita alguna enfermedad, Dios tiene un tiempo determinado para esas personas, que ellos van a lo mejor dentro de la misma enfermedad, ellos van a buscar a Dios. Entonces no sabemos en realidad, Ujú. y él decía que no lo veía correcto. Ujú. ¿Tienes algo que decir con respecto a eso, Tim? Bueno, eso es como no podemos, eh, debemos orar para todos cuando están pasando por tiempos así, porque como tú dices, no sabemos si eso sea lo que Dios utiliza para, para traerlos al arrepentimiento y fe. Entonces, eh, no podemos decir, bueno, esa persona es inconversa y Dios lo está entregando a esto, y entonces no hay que orar por esa persona. No, debemos orar porque nosotros no somos Dios, no sabemos Y qué Dios tiene para esa persona. el problema, por ejemplo, de una secta es que ella actúa diciendo que las cosas marchan bien si ustedes hacen lo que nosotros Ujú, le decimos. ujú, Los que en verdad están buscando de Dios dicen algo parecido pero totalmente diferente. ujú, Las cosas funcionan si es Dios quien la dice. Entonces eso lleva a las personas que tienen ese pensamiento a estudiar, a analizar y no ver al primero que se encuentre como si fuera un inconverso porque no piensa como yo,
sino que pensar es posible que él tenga la razón, porque yo tengo que analizar lo que él está diciendo, ver lo que, porque ¿qué es lo que estamos buscando? Es ver lo que Dios dice, no lo que una secta dice, sino lo que Dios específicamente dice. Ujú. Y ese debe ser el empeño, el afán de toda congregación. Y déjenme decirle que muchas congregaciones que dicen que no son sectas actúan como si fueran sectas. Ujú. Y eso es una realidad, no necesariamente los testigos de Jehová. Yo, escuchando lo que la hermana Alma compartió, me llegó a la mente de Santiago, cuando Santiago habla y dice que hay un solo dador de la ley y todo aquel que juzga se hace hacedor de la ley. O sea, está tomando la posición de Dios. Como decía la hermana, no podemos tener la actitud de por quién orar y por quién no orar, porque eso nos ponemos nosotros en el lugar de jueces. Y el Señor nos va a reprender o a juzgar por tomar su posición de ser el hacedor de la ley y de ser el juez de la ley. Mm. Sí. Ok. ¿Algo más sobre esa parte? Y para el punto que el pastor Billy está haciendo, leamos el Salmo 81, ese texto, Salmo 81. Y actualmente estaba chequeando y quizás si leemos del 10 al 16. Del 81 del 10 al 16. Ajá. Salmo 81, 10, del 10 al 16. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto a mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se les habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría a Dios con lo mejor del trigo, y con la miel de la peña les saciaría. Entonces, yo creo que eso habla al punto que estaba haciendo el pastor Billy. Eso pone, porque ellos citan los versículos 11 y 12, que dice, Israel no quiso escuchar, entonces yo les entregué. Pero está hablando de su pueblo escogido. Pero en el 8 dice, creo que es importante, en ese mismo Salmo 81, dice, oye pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. Ujú, Hay una condición. ujú, ujú, La que se nos ponen también a todos nosotros. ujú. El asunto es mantener en todo momento la realidad bíblica. Porque por eso es que tantas personas se confunden con respecto a lo que es la salvación viniendo de Dios. Por fin, ¿cómo es que Dios salva? ¿Soy yo o es Él?
¿Depende de mí o depende de Dios? El hombre siempre va a actuar como pecador, dominado y controlado por los deseos de su corazón, unos más que otros, dependiendo de lo que Dios realmente esté trabajando y haciendo en cada uno de nosotros. De esta manera, mirando que por más puro y santo que seamos nosotros, no hay nada de qué gloriarnos, nada, absolutamente nada, porque es solamente Dios trabajando en su eterna voluntad conmigo. Y lo que Él permite servirá para ayuda de otros. Eso es lo que Pablo no entendía. ¿Cómo esto puede pasar si yo, aún queriendo hacer lo bueno, no lo hago? Y sigo luchando y otros no pueden hacerlo. Tal vez yo he logrado más, es lo que Pablo no dice, pero es lo que le está pensando. Dice, tal vez he logrado más que muchos, otros no, pero eso no lo hacen no creyentes. ¿Se entiende? Pablo da en el 25 de ese capítulo 7 de Romanos, él dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Diciendo, si no es por Él, aquí nadie llega a ningún lado. Y toda la salvación desde el Antiguo Testamento hasta ahora ha sido a través de Cristo. No hay mérito humano, nunca ha existido. Pero sin embargo Dios permite que pasen cosas que nosotros no entendemos. No entendemos. Y esa es mi conclusión. Lo único que yo puedo concluir es, Dios sabe lo que hace. Y ahí está la fe nuestra. Porque no lo entendemos. Pero concluir diciendo, ves, que ahora sí, en un momento si yo me alejo, Dios me condena. Y si yo sigo como estoy, me voy al infierno, me voy a ser condenado. ¿Cómo tú puedes decir eso? Si no hay autoridad bíblica para eso. Como tampoco tú puedes decir que realmente solamente los impíos y los malvados sí, porque todos somos malvados, pero impíos. No, estos textos no hablan todo el tiempo de impíos acá, sino también de cosas que Dios hace con sus hijos y permite con sus hijos muchas veces para darle lecciones. Como lo ha hecho con todos nosotros. Aquí no hay uno que se haya librado de una lección del Señor, de un mal rato, de una angustia, de un sufrimiento, de un dolor. Y nosotros en medio de todo eso fallarle a Dios y pecar contra Dios. Y Dios teniendo misericordia constantemente. Ese sí, porque Dios los entrega a ellos, porque se creen sabios en su propia opinión y eso Dios lo detesta. Y podemos leer ese texto ahora de 2 de Tesalonicenses 2, 10 al 12, que habla de eso. 10 al 12, ajá. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios los enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Y para ver el contraste, leamos el 13. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ese es el contraste, exactamente. Y entonces, para esa última frase del párrafo, que los mismos medios que Dios utiliza para ablandar a unos, lo usa para endurecer a otros. Podemos ver esos textos ahí en Éxodo, hablando de Faraón, que Faraón endureció su corazón. A pesar de todo lo que Dios estaba haciendo, él no se humilló, siguió
en su orgullo, en su endurecimiento. Aunque habían veces, por lo menos una o dos veces, que él dice, yo he pecado, y le pide a Moisés, ora por mí, y después vuelve a lo mismo. Y no sé si alguno de estos otros textos vamos a leer eso de Hechos 28. Hechos 28, 26 al 27. Dice Hechos 28, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Entonces, ese es, él está citando la profecía de Isaías que ellos citan aquí. Isaías 6, 9 al 10 es esta profecía. Y Pablo está hablando con los judíos ahí en Roma, y ellos se estaban ofendiendo a lo que Pablo estaba diciendo. Y Pablo dice, es que este es el cumplimiento de la profecía, pero los gentiles sí oirán. Y como el Señor Jesús, Juan 12, 39 al 40, cita la misma profecía para hablando de su generación, de los judíos en ese tiempo. Y habían, cuando sus discípulos preguntaban por qué hablaba en parábolas, esta es una de las razones que Jesús dio, dice, para que oyendo no oyen. Aunque están escuchando, ellos no entienden, entonces no captan el mensaje. Y es porque Dios lo ha determinado así. Entonces, y no sé si alguien tiene algo más antes de leer brevemente al párrafo 7. Entonces, leamos el párrafo número 7. Dice, del mismo modo que la providencia de Dios alcanza en general a todas las criaturas, así también de un modo más especial cuida de su iglesia y dispone todas las cosas para el bien de la misma. Proverbios 2, 7 al 8. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Amós 9, 8 al 9.
Amos, Oseas, Joel, Amos, Abdías. Jehová entonces dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Y los lugares altos de Isaac serán destruidos, y los santuarios de Israel serán asolados. Y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. No, eso es Amós capítulo 9. Perdón, estaba en el equivocado. Amós, pero saltó. ajá, Amós 9 del 8 al 9. Okay. Vamos, perdón. Yeah. I was like, wait a minute, that's not right. Ya, no sé si, no sé. Ok, 8 del 8 al 9. Ok. 9. 8 del 8 al 9. Perfecto. He aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano de una criba, y no cae un granito a la tierra. Así, este es la parte de que estábamos hablando ahora, cómo Dios trata con su pueblo, a diferencia como Él trata con los impíos. Y vemos ahí el 8, habla de los impíos y Dios dice, yo lo voy a destruir, pero la casa de Jacob no lo voy a destruir por completo. El 10 lo aclara también. Dice el 10, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. Están retando a Dios, ¿no? Ujú. Sí, ya. Y podemos leer algunos de estos mismos textos. Ahí citan a Romanos 8:28 otra vez. Pero básicamente todos se tratan de que Dios protege a su pueblo. Aun que sufran, ellos, Él los protege y lo utiliza para su bien. Como hemos estado hablando de la disciplina, que duele cuando estamos pasando por la disciplina, pero al final es por nuestro bien y aprendemos la lección. Si somos realmente los hijos de Dios, Él se va a encargar que aprendamos. Y como somos su pueblo, sus hijos, Él nos va a cuidar y asegurar que todo trabaje para nuestro bien. Ok. ¿Algún último comentario antes de cerrar? Ok. Bueno, son las 11:20. Vamos a terminar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, lo que nos enseña sobre tu providencia. Y te damos gracias que aún en medio de las aflicciones o en los tiempos que nos estás disciplinando, tú tienes nuestro bien en mente. Y todo lo que nos pasa es para nuestro bien, para que, como dice Pablo, para que seamos conformados a la imagen de Cristo.
Y ese es el mayor bien que podemos obtener, ser conformados a la imagen de nuestro amado Salvador Cristo. Ayúdanos cada día a confiar en ti, a depender de ti para todo. Sigue ahora con nosotros en el resto de este día para que nuestra adoración sea un olor fragante delante de ti y que tu nombre sea glorificado en todo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.